Ella surgió en el silencio de la tormenta clamando por justicia, pero no era una mujer cualquiera. Nadie sabía su nombre, nadie la vio llegar. Pero esa noche algo cambió, y no fue casualidad, fue destino, porque cuando la tormenta calla, es cuando empieza el verdadero desmadre. El parabrisas apenas podía con el aguacero. Las gotas golpeaban como si quisieran quebrarlo. Ramiro ajustó la velocidad a regañadientes, murmurando algo entre dientes mientras encendía otro cigarro con la colilla del anterior. «Pinche lluvia, siempre cae cuando más solo se siente uno», dijo, sin esperar respuesta. La mula rugía en la pendiente, faros temblando en la neblina. Las curvas de la sierra de Yuxtlahuaca se volvían traicioneras de noche, y más con ese aguacero. Ramiro, sin embargo, manejaba como quien ha vivido más en el camino que en una casa. Tenía 62, pero los kilómetros pesaban más que los años. La radio CB soltó un chillido breve. Nadie hablaba. Silencio entre traileros. Mala señal. Fue entonces cuando la vio. Una silueta al borde del camino, quietecita, de pie, como si lo estuviera esperando. Ramiro clavó los frenos. La mula chilló y patinó unos metros antes de detenerse. El corazón se le fue a la garganta, pero sus manos se mantuvieron firmes sobre el volante. No era la primera vez que algo raro se cruzaba en el camino, pero esa figura no era como las otras. Ella no se movía. Ramiro bajó la ventanilla con la lluvia entrando a chorros. «¿Qué haces ahí, mujer? ¿Estás bien?» La figura se acercó despacio. No parecía mojada, aunque la tormenta no daba tregua. Traía una chamarra negra, capucha puesta, mochila colgando de un solo hombro. La luz del faro reveló un rostro sereno, pero con los ojos cargados de algo viejo, como rabia dormida. «¿Va pa'l norte?», preguntó directa. Ramiro dudó. No le gustaban los raites sin explicación, pero había algo en esa mujer que no le dejaba irse. «Voy a Oaxaca. De ahí, quién sabe», respondió. «Me sirve». Y sin esperar más, subió a la mula. Cerró la puerta como quien conoce el sonido del encierro. No agradeció, no se presentó. Solo miró al frente, mojada, callada, con los puños apretados sobre las rodillas. Ramiro tardó unos segundos en reaccionar. Puso primera. La mula volvió a rugir. «¿Y tu nombre?», preguntó, con voz baja. «No importa. Maneje». El silencio regresó, pero ahora tenía peso. Un silencio distinto, incómodo, con preguntas colgando entre los asientos. Los kilómetros pasaron lentos, con los limpiaparabrisas marcando un ritmo monótono. Afuera, la sierra seguía respirando neblina. Adentro, el ambiente se había vuelto espeso. Ramiro lanzó una mirada rápida. Ella no parpadeaba. Tenía una cicatriz en la ceja izquierda y las uñas rotas. «Mire, no es por ser metiche, pero no soy peligrosa», interrumpió ella. «Y si lo fuera, usted ya estaría muerto». Ramiro apretó la mandíbula, no por miedo, sino por la certeza de que esa mujer no estaba jugando. El camión pasó por una curva cerrada. Justo ahí, en medio de la nada, la radio volvió a crujir. Una voz apenas susurrada. «Ojo en la 190. Hay movimiento raro por el kilómetro 38. Ramiro cambió de canal. «¿Eso era clave o solo chismes?», preguntó. Ella, sin voltear, respondió. «No ignore los susurros. A veces son lo único que queda de la verdad». El olor a humedad se mezcló con el del cigarro apagado y el diésel caliente. Ramiro no sabía en qué momento esa noche dejó de ser una más. Lo único que sabía con certeza era que había recogido a alguien, que no buscaba ayuda, buscaba algo más. Y eso, en el camino, siempre es una bronca. El motor de la mula rugía mientras la lluvia empezaba a calmarse. El parabrisas seguía escupiendo gotas, pero ya no con furia, sino con cansancio. Ramiro prendió otro cigarro, aunque el primero ni siquiera se había terminado. El humo se mezclaba con el olor húmedo del interior del camión. La mujer seguía en silencio, mirando por la ventana como si el mundo allá afuera tuviera respuestas que él no entendía.
¿Segura que no quiere que la deje en el siguiente poblado?, preguntó Ramiro tratando de sonar amable. Le dije que voy al norte, respondió sin mirarlo. Sí, pero el norte es largo, soltó una risa seca. Puede ser Monterrey o puede ser el cielo. Ella no respondió, solo cruzó los brazos y se acomodó más cerca de la puerta. Ramiro notó que no llevaba anillo, ni joyas, ni nada que hablara de su vida. Sus manos estaban curtidas, con una herida reciente en el dorso. «Y no tiene a nadie que la espere», insistió él. «No». Su voz sonó firme, cortante. «Y usted tampoco, ¿verdad?». Ramiro se quedó callado. No esperaba que le regresara la pregunta. Dio una calada larga y soltó el humo hacia la ventana. «A mí ya no me espera ni el perro». Hizo una pausa. «Pero eso no me quita el gusto por manejar». La mujer volteó apenas un poco, como si esa confesión le hubiera despertado un mínimo interés. «Entonces somos parecidos», dijo, «los que ya no esperan nada». Ramiro arqueó una ceja. «No sé si eso es bueno o una pinche maldición». Ella sonrió por primera vez, pero fue una sonrisa breve, apenas un movimiento en los labios. «Depende de lo que haya pasado antes de dejar de esperar». El silencio regresó, aunque ya no era tan incómodo. Ramiro se concentró en la carretera, en las luces que aparecían y desaparecían entre las curvas. De vez en cuando la miraba de reojo, con curiosidad y algo de respeto. Había recogido a mucha gente en la vida, pero nadie como ella. Cerca del amanecer, la tormenta se convirtió en neblina. En la distancia, un letrero viejo anunciaba una gasolinera a 5 kilómetros. Ramiro decidió parar. «Voy a echar diésel y un café. ¿Quiere algo?», preguntó. «Solo bajar un momento», dijo ella. Cuando el camión se detuvo, Clara, aunque él aún no sabía su nombre, salió sin decir palabra. Caminó hacia la oscuridad, más allá del estacionamiento. Ramiro la siguió con la mirada. Pasaron minutos, 10, tal vez 15. Empezó a inquietarse. Iba a bajar cuando la vio regresar. Venía con las botas llenas de lodo y algo en las manos. Una flor aplastada. «¿De dónde sacó eso?», preguntó. «Crecía junto al camino». La observó un instante antes de dejarla sobre el tablero. «A veces la vida se aferra donde nadie mira». Ramiro no supo qué decir. La frase lo golpeó más de lo que esperaba. Encendió la mula y continuaron el viaje. Media hora después, cuando el sol apenas se asomaba, ella habló de nuevo. «Gracias por no dejarme allá atrás». «No soy tan culero como parezco», dijo él medio riendo. «No lo hizo por mí», contestó ella con calma. «Lo hizo porque algo en usted también anda perdido». La frase lo desarmó. Ramiro sintió un nudo en la garganta, uno que no venía de los años ni del cigarro. «¿Y qué sabe usted de mí?», preguntó, tratando de sonar ligero. «Nada, pero la soledad se huele, igual que el diésel». Esa noche, cuando pararon a dormir a un lado de la carretera, Ramiro no pudo cerrar los ojos. Afuera, los grillos cantaban y el viento seguía oliendo a tierra mojada. Dentro del camión, la mujer dormía recargada contra la ventana, con la flor marchita a su lado. Ramiro la observó un instante y pensó algo que no se atrevió a decir en voz alta. Esa mujer traía una historia, y él, sin saber por qué, ya estaba metido en ella. El amanecer los encontró a medio camino entre Tehuacán y Acatlán. La carretera olía a tierra caliente y a humo de leña. Ramiro tenía los ojos pesados, llevaba casi toda la noche manejando, y el café instantáneo del termo ya sabía a ceniza vieja. «Vamos a parar en la próxima fonda», dijo, rompiendo el silencio. Clara asintió sin mirarlo. Desde que subió al camión, hablaba poco, pero cada palabra suya parecía dejarle marcas. La fonda estaba justo antes de un puente, un lugar de paso para traileros y campesinos madrugadores. Una lona descolorida decía: «Comida casera, café de olla, se aceptan fiados». Ramiro estacionó la mula y bajó, estirándose con un quejido. Adentro, el aire olía a pan dulce y humo. Una señora robusta servía tamales mientras un radio viejo soltaba rancheras de los 80s.
Ramiro pidió 2 cafés y un par de bolillos con frijoles. ¿Va a querer algo más, mija?, preguntó la señora mirando a Clara. Solo café, gracias. Ramiro la observó mientras la señora se alejaba. Tenía la mirada fija en la ventana, como si esperara ver pasar algo o a alguien. No parece que le guste el café, dijo él, intentando aligerar el ambiente. No me gusta, pero lo necesito. Le dio un sorbo lento. A veces lo amargo ayuda a pensar mejor. Ramiro sonrió. Sí, eso dicen. Aunque a veces pensar de más también jode. Ella levantó la vista y lo miró directo por primera vez desde que se conocieron. ¿Y usted? ¿Piensa mucho o solo maneja? La pregunta lo tomó por sorpresa. Depende del día. Cuando estoy cansado, manejo sin pensar. Cuando no, pienso cosas que no debería. ¿Cómo qué? Ramiro bajó la mirada. Jugó con la cucharita del café golpeándola contra el vaso. Cosas del pasado, gente que ya no está, lugares donde no quiero volver. Ella no insistió. Solo lo miró en silencio, como si entendiera más de lo que decía. Un tráiler pasó rugiendo afuera, haciendo vibrar los vidrios del local. Ramiro aprovechó ese ruido para cambiar de tema. ¿Y usted? ¿Qué busca allá en el norte? Porque no me diga que se subió nomás por gusto. Clara giró la taza entre sus dedos. Tardó en responder. Busco algo que se perdió hace mucho. ¿Alguien?, preguntó Ramiro. Tal vez. Su voz sonó extraña, entre firme y quebrada. O algo que me debe alguien. Ramiro frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Ella soltó un suspiro corto, casi una risa amarga. Significa que cuando te quitan algo que amas, no importa cuántos años pasen, sigues buscando, aunque ya no sepas si existe. El silencio se apoderó de la mesa. El café se enfriaba. Ramiro sintió un nudo en el pecho, el mismo que le daba cuando pensaba en su esposa Marta, muerta hacía más de 20 años. No por accidente, no por enfermedad, sino por culpa de un idiota borracho que se quedó dormido al volante. Un idiota que él había dejado manejar su camión. Clara lo miró con atención. Trae esa cara de quien se acuerda de algo que todavía duele. Ramiro tragó saliva. Todos traemos una cruz encima, ¿no? Ella se levantó despacio, dejó unas monedas sobre la mesa y dijo antes de salir: la diferencia es que algunos todavía buscan dónde dejarla. Ramiro se quedó solo, mirando el vapor que salía de la taza. Afuera, la mujer sin nombre caminaba hacia el camión bajo el sol naciente, con paso firme, como si supiera exactamente a dónde iba. Y por primera vez, él sintió que si no la seguía, algo importante, algo que ni siquiera entendía, se le escaparía para siempre. Apuró el café, dejó unas monedas más y salió tras ella. La carretera lo esperaba, pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, no supo si era él quien la manejaba o si la vida había decidido tomar el volante. El sol ya estaba en lo alto cuando Ramiro decidió parar a un lado de la carretera. El calor comenzaba a subir por el asfalto como vapor espeso y la mula pedía un respiro. Abrió el cofre para revisar niveles y aprovechó para estirar la espalda que le tronaba como ramas secas. 5 minutos, no más, murmuró, secándose el sudor con la camiseta. Clara no bajó. Se quedó dentro de la cabina, sentada con las piernas cruzadas, sacando de su mochila un cuaderno forrado con una funda vieja de tela, deshilachada por las orillas. No parecía un diario, ni una libreta de apuntes escolar. Era algo más. Ramiro subió de nuevo a la cabina y la encontró escribiendo con letra firme. No disimulaba. Eso fue lo que más le llamó la atención. No tenía intención de ocultar lo que hacía. ¿Notas del camino?, preguntó él con tono ligero. Nombres, lugares, fechas, dijo sin levantar la vista. Todo lo que pueda conectar una cosa con otra. ¿Una cosa con otra de qué? Ella cerró el cuaderno despacio, lo miró. Esa mirada otra vez, directa, sin miedo. Usted ya sabe que no vengo de paseo. Ramiro se acomodó en su asiento. Sí, pero hasta ahora solo me imaginaba cosas. Ahora las estoy empezando a ver.
Entonces deje de imaginar y empiece a entender. Pausó. Lo que busco no está en un mapa, pero sí en los caminos y en la gente que los conoce. Ramiro se quedó pensando. Yo conozco muchos caminos, Clara. Mucha gente también, pero hay cosas que no me gusta recordar. Ella asintió sin sorpresa. Lo mismo me pasa a mí. Hubo un silencio largo, de esos que no incomodan, pero pesan. Afuera, un camión pasó a toda velocidad, dejando una nube de polvo y el retumbar de la carga suelta. Ramiro encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. ¿Y si eso que estás buscando ya no existe?, preguntó sin mirarla. Entonces al menos sabré que lo intenté. La respuesta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Le recordó algo que llevaba años escondido, el día que se negó a buscar a su cuñado, desaparecido en Chiapas durante un viaje con carga que nunca llegó. Dijo que no era su problema. Se lo dijo a su hermana con los dientes apretados y con el miedo bien guardado en el pecho. Clara volvió a abrir su cuaderno. Señaló con el dedo una hoja donde había nombres tachados y otros rodeados con círculos. ¿Te suena este?, le mostró un nombre. Ramiro lo leyó. Se le heló el estómago. Sí, dijo apenas. Ese güey estuvo en una bodega de San Martín hace como 20 años. Se metió en broncas, lo sacaron de la ruta. ¿Por qué? Por andar moviendo cosas que no debía. Clara anotó algo más. ¿Sabes si sigue vivo? Ramiro negó con la cabeza. Hace rato que no escucho su nombre, pero tengo un compa que tal vez sepa. Vive en San Cristóbal. Vamos ahí después. Fue más una orden que una sugerencia. Pero Ramiro no protestó. Sabía que ya no se trataba solo de darle un aventón. Había cruzado una línea, aunque aún no entendía cuál. Arrancó la mula. El motor vibró bajo sus pies. ¿Y si todo esto te lleva a algo peor?, preguntó, más para sí que para ella. Clara respondió sin titubear. Entonces, tendré algo por lo cual pelear. Y mientras el camión se perdía entre las curvas del valle, Ramiro sintió que el camino ya no era el mismo. No por la ruta, sino porque ahora, con cada kilómetro, se iban abriendo heridas que pensaba cerradas. Heridas que quizás nunca dejaron de sangrar. La carretera se abría frente a ellos como una vena caliente. El aire se volvía más seco conforme subían rumbo a Puebla. Ramiro llevaba los ojos pegados al camino y los oídos atentos al CB, que había estado mudo durante un buen rato. Demasiado rato. Está raro esto. Ni una bronca, ni un «órale, compa». Ni parecen traileros, murmuró, subiendo un poco el volumen. Clara seguía anotando cosas en su cuaderno, pero ya no con la misma calma de antes. Su pierna derecha se movía nerviosa, como si algo dentro de ella le estuviera apretando el pecho. De pronto, una voz crujiente rompió el silencio de la frecuencia. Alguien por la 150. Ojo con la curva del kilómetro 86. Dicen que vieron a la del cabello largo otra vez. Ramiro frunció el ceño. ¿Quién chingados es la del cabello largo?, preguntó, más para sí que para Clara. La radio siguió escupiendo murmullos. Otra voz se metió con tono burlón. «Nah, ya cállate, cabrón. Esa vieja se murió hace años. Nomás estás asustando a los nuevos». Y luego otra: «No se murió, güey, desapareció y su hermana todavía la anda buscando». Ramiro se volteó hacia Clara. Ella seguía mirando al frente, pero el lápiz que tenía en la mano temblaba. «¿Todo bien?», preguntó él. «Sube el volumen». Ramiro obedeció. Otro trailero hablaba ahora. «Yo la vi hace como 5 meses, allá por Comitán. Una chava flaca, pelo largo, mirada de susto. Iba caminando sola por la terracería. Preguntó por alguien. No recuerdo el nombre». «¿Y la ayudaste?», preguntó otra voz. «No, me dio mala espina. Pensé que era trampa. Ya sabes cómo está todo». Silencio. Clara cerró el cuaderno de golpe y lo guardó en la mochila. «Necesito saber a qué hora dijeron eso», dijo, apretando los dientes. «Hace como 5 minutos. ¿Qué pasa, Clara? ¿Te suena?» «No lo sé», contestó rápido. «Tal vez sí. Tal vez es solo otra historia». Ramiro bajó la velocidad.
Mira, si quieres paramos, revisamos bien. Tal vez alguno de los que habló sigue en línea. No sirve de nada. Esos güeyes sueltan información y desaparecen. Nadie quiere meterse. ¿Y tú sí?, le lanzó él, mirándola directo. Ella lo miró de vuelta. Yo ya estoy metida. Y tú también. Ramiro apretó el volante. No le gustó cómo sonó eso, pero tampoco podía negarlo. Desde que Clara subió al camión, algo había cambiado. No en ella, en él. Volvió a hablar el CB. Dicen que la hermana anduvo preguntando por los Gutiérrez, los que movían mercancía en los 90s. Clara cerró los ojos, solo por un segundo. ¿Puedes preguntar quién dijo eso?, susurró. Ramiro tomó el micrófono del CB. Dudó. No usaba ese aparato para meterse en problemas, solo para pedir paso o avisar de tráfico. Pero algo en su interior lo empujó. Aquí el lobo gris. ¿Quién soltó lo de los Gutiérrez? Cambio, silencio, solo ruido blanco. Luego una voz ronca. Compadre, si sabes lo que te conviene, déjala bajar antes de que llegues a Oaxaca. Esas broncas no son pa' cualquiera. Ramiro soltó el micrófono, se quedó quieto. Clara no dijo nada. El camión siguió avanzando. Y aunque el motor rugía como siempre, el silencio entre ellos se volvió más espeso, como si cada palabra no dicha pesara más que los kilómetros que aún les faltaban por recorrer. Porque ya no eran solo nombres en un cuaderno. Ahora eran ecos, voces, pistas que abrían viejas heridas. Y Clara ya no parecía perdida, parecía lista, para algo que todavía no quería decir. El camión se desvió hacia una salida polvorienta, donde el asfalto daba paso a un camino de grava que crujía bajo las llantas. Ramiro apagó el motor frente a un taller improvisado, hecho de láminas, madera y un letrero pintado a mano que decía: Refacciones Rubén, solo traileros con palabra. ¿Seguro que vive aquí?, preguntó Clara, mirando el lugar con desconfianza. Desde hace como 20 años. Le dio por arreglar lo que antes destrozaba. Clara no dijo nada. Se bajaron. Unos perros flacos ladraron desde el fondo, pero no se acercaron. ¡Rubén!, gritó Ramiro, golpeando una mesa de metal con la palma. ¡No te escondas, viejo cabrón! De adentro salió un hombre moreno, delgado, con la espalda encorvada pero los ojos vivos. Tenía el rostro curtido por el sol y una sonrisa incompleta, como si solo recordara cómo hacer la mitad del gesto. «¡Ramiro, hijo de tu madre!», le dio un abrazo breve, con palmadas fuertes. «Pensé que ya te habías ido al otro lado, pero al otro lado del panteón. Casi, pero ya ves, los camiones todavía no me sueltan». Rubén miró a Clara y la sonrisa se le borró. La observó con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Y ella?, preguntó bajito, como si temiera la respuesta. «Una amiga. Viene en camino al norte. Le estamos echando la mano». Rubén se secó las manos con un trapo sucio. Luego, sin quitarle los ojos de encima a Clara, soltó: «Tú sabes quién es, Ramiro». El silencio cayó como golpe seco. «Es una viajera más. Eso es todo», dijo Ramiro, tenso. Rubén negó despacio, con una expresión que mezclaba respeto y miedo. No es una más. Yo la vi en un volante o en un periódico. Hace años, cuando desapareció la chava esa, la activista. ¿Cómo se llamaba?». Clara lo interrumpió. «Lucía. Se llamaba Lucía. Y sí, era mi hermana». Rubén dio un paso atrás, como si esa verdad le hubiera quemado los pies. «Chingao. Pensé que era una coincidencia. No sabía que...». «No pasa nada», dijo Clara seria. «Solo estoy buscando pistas. No vengo a pedirle nada ni a meterlo en líos». «Pero ya estás en uno, mija», respondió Rubén bajando la voz. «Esa historia tiene muertos, tiene nombres que no conviene decir en voz alta. Yo estuve ahí cuando los Gutiérrez manejaban la zona. Traían más poder que el mismo alcalde». Ramiro lo miró con el ceño fruncido. «¿Y tú sabías algo de lo que pasó?». Rubén apretó los labios. «Sabía lo que todos sabíamos, pero nadie decía nada. Una vez vi a la chava, la hermana de ella. Andaba con panfletos, grabando cosas, entrevistando gente. Y luego, ¡pum!, desapareció, como si nunca hubiera existido.
Clara clavó la mirada en él. ¿Usted la ayudó? Rubén la sostuvo por un segundo. Luego bajó la vista. No, y lo he cargado desde entonces, porque todos sabíamos que la iban a callar, pero nadie movió un dedo. Un silencio denso cayó entre los tres. Clara sacó su cuaderno y lo abrió. ¿Los Gutiérrez siguen vivos? Rubén dudó. Luego asintió. Uno sí, el menor. Le dicen el Polvo. Vive en la frontera, o eso dicen. El mayor, nadie lo ha visto en años, pero si sigues su rastro, no esperes justicia. Solo más oscuridad. Ramiro cruzó los brazos, miró a Clara que ya estaba apuntando el nombre. ¿Estás segura de seguir con esto? Ella levantó la vista, firme. Desde que la vi por última vez, estoy segura. Rubén se frotó la nuca, como si algo le picara bajo la piel. No sé si estás buscando justicia o venganza, pero cuidado, Clara, porque aquí una se disfraza de la otra. Ramiro miró a su viejo amigo, luego a la mujer que traía al lado, y por primera vez se preguntó si de verdad estaban en un viaje o en una cacería. Ramiro no dijo una sola palabra en todo el camino de regreso a la carretera. El motor rugía parejo. Los árboles pasaban como sombras veloces y el sol comenzaba a bajar detrás de las montañas. Clara iba en silencio también, pero no por incomodidad, sino porque estaba procesando, como si cada palabra dicha por don Rubén le estuviera martillando el pecho. De pronto, ella habló. Su voz era baja, pero clara. Se llamaba Lucía, tenía 20 años. Ramiro no la miró, pero escuchó cada sílaba como si se las tatuara. Era más valiente que yo, más terca también. Se metió en asuntos que nadie quería tocar. Denunció a los Gutiérrez, tomó fotos, grabó testimonios, y un día simplemente se esfumó. Ramiro tragó saliva. ¿Y qué dijeron las autoridades? Nada, que no había pruebas, que tal vez se fue con alguien, que era joven, ya sabes, esas cosas que dicen cuando no quieren meterse. Clara giró la cabeza. Lo miró con esos ojos que ya no sabían llorar. ¿Tú sabes lo que es buscar a alguien durante años? Ir de pueblo en pueblo, preguntando, recibiendo miradas que matan, hasta que te acostumbras al silencio. Ramiro apretó el volante. Quería decir algo, lo que fuera, pero la garganta se le cerraba. Ella continuó. No me importa si está viva o muerta, solo quiero saber qué pasó. Quiero mirar a quien la desapareció y decirle, aquí sigo. No se te olvidó matar mi memoria. El camión entró en un tramo de curvas. Ramiro bajó la velocidad, más por lo que sentía en el pecho que por la carretera. Clara, yo no soy de esos que se meten en broncas. Llevo años manejando solo, sin deberle nada a nadie. Me cuesta trabajo hasta confiar en mi sombra. Ella asintió sin reproche. Lo sé, pero no te pedí que te metieras. Subí a tu camión porque sabía que alguien con tus ojos ya había perdido algo, y esos no traicionan fácil. El silencio volvió, pero ahora era otro, cargado, pesado. Ramiro se detuvo en una gasolinera de paso. Bajó sin decir nada, como si el cuerpo se le moviera por sí solo. Mientras llenaba el tanque, miró su reflejo en la ventana del camión. No se reconocía. Ese hombre con barba crecida, ojos cansados y manos temblorosas, no era el mismo que arrancó hace unos días. Al volver, Clara lo esperaba con una taza de café que le había comprado sin preguntar. «Gracias», dijo él tomándola con manos ásperas. «No te pido que me sigas hasta el final, solo llévame hasta donde tú aguantes». Ramiro dio un sorbo. Sintió el calor bajarle por la garganta como si le limpiara algo adentro. «¿Y si sí te llevo hasta el final?» Clara lo miró de frente. «Entonces no estarás manejando una mula, estarás manejando una promesa». Ramiro encendió el motor otra vez. Se quedó viendo el camino, luego respiró hondo y dijo, «Vámonos, pero si esto se pone feo, no te voy a dejar sola». Ella sonrió por primera vez desde hacía horas. Eso ya lo sabía, y mientras la noche caía sobre la sierra, con el viento soplando nombres que nadie decía en voz alta, Ramiro supo que acababa de cruzar un punto sin retorno.
Ya no era un ride, era una búsqueda, y ahora también era suya. El calor de Palenque pegaba como bofetada. Ramiro había bajado de la mula solo para estirar las piernas y tomarse un refresco, pero Clara ya tenía otro plan. «Ahí está», dijo, sin apartar la vista de una mujer morena, bajita, con una trenza gruesa que le caía sobre la espalda. Vendía jugo de caña en una carreta junto a la estación. «¿Quién es?», preguntó Ramiro, secándose la frente con el pañuelo. «Se llama Mariana. Era amiga de Lucía, o al menos eso decía en los mensajes». «¿Mensajes?». Mi hermana guardaba notas, audios, contactos. Todo eso quedó en una USB que nunca entregó. La encontré entre sus cosas, y ella estaba ahí. Clara cruzó la calle sin esperar respuesta. Ramiro quiso detenerla, pero no alcanzó ni a abrir la boca. Se quedó viendo cómo se acercaba a la mujer y le hablaba directo, sin rodeos. La vendedora la miró como si acabara de ver un fantasma. «Tú eres Clara, la hermana de Lucía». Mariana palideció. Intentó sonreír, pero no le salió. «Hace mucho de eso. Yo ya no me meto en nada. Nunca saliste, Mariana. Nada más te escondiste». Ramiro se acercó despacio. No quería interrumpir, pero tampoco podía quedarse al margen. Se colocó a unos pasos, observando la escena con creciente incomodidad. «Mira, Clara», dijo Mariana, «yo sí la conocí, pero cuando todo se puso feo, desaparecí. Me fui al rancho de mi tía. Me amenazaron, nos vigilaban. Tú no sabes lo que era eso». «Sí sé, lo viví desde el otro lado, buscando, preguntando, con la policía burlándose y los vecinos callando. Tú por lo menos sabías dónde no ir. Yo ni eso tenía». Mariana bajó la cabeza. Ella venía aquí, a esta misma esquina, entrevistaba a los traileros, tomaba fotos de las cargas, decía que algo no cuadraba. Una vez me mostró una libreta con nombres. Uno de ellos era El Polvo. Ramiro se tensó. Ese nombre lo estaba empezando a perseguir como sombra larga. «¿Qué pasó con esa libreta?», preguntó Clara. «No sé. Después de eso, dejó de venir. Yo pensé que se había ido, que había huido, pero luego supe que desapareció, y la libreta desapareció también». «¿Alguien te preguntó por ella? ¿Alguien la buscó aparte de mí?». «Una vez, un tipo en una moto. No dijo su nombre, solo preguntó si la había visto. Me dejó 100 pesos y se fue». Ramiro miró a su alrededor. El calor ya no era lo que lo incomodaba, era el ambiente. Ese silencio espeso que se forma cuando se dicen verdades incómodas. Clara asintió despacio. «Gracias. Aunque hayas tardado años, gracias». «Ten cuidado, Clara», dijo Mariana mirándola a los ojos. «Esa gente no olvida, no perdona. Si ya saben que estás preguntando otra vez, que vengan», interrumpió ella. «No soy la misma de antes». Ramiro sintió un escalofrío. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. De vuelta en el camión, Clara no habló, solo escribió algo en su cuaderno y cerró con fuerza. «¿Estás bien?», preguntó él. «Sí, solo necesito llegar al siguiente punto». Ramiro arrancó el motor, pero algo en su estómago se revolvía, porque por primera vez sintió que esto no era una historia del pasado. Esto estaba pasando ahora, y no sabían quién los estaba mirando. El camión avanzaba lento por una zona de carga en las afueras de Villahermosa. Era uno de esos puntos donde los traileros paran a descansar, revisar las llantas o echarse una plática rápida con algún compa que va rumbo contrario. El calor bajaba en picada mientras el sol desaparecía tras los galpones oxidados. Ramiro se estacionó cerca de unas mulas alineadas junto a un puesto de tortas de cochinita. Clara bajó con él como si ya supiera que en ese lugar algo iba a pasar. Uno de los traileros, un tipo gordo con gorra y camisa sin mangas, lo reconoció. Lobo Gris, no mames que sigues rodando», le gritó con la voz ronca por tanto cigarro. «Todavía no me quieren allá arriba, Pachuco», contestó Ramiro sonriendo por primera vez en días. «¿Tú qué? ¿Sigues con los mismos vicios?». «Claro, y con más panza».
Se rieron como dos compas de toda la vida hasta que Pachuco notó a Clara. ¿Y la dama? Una pasajera, dijo Ramiro bajando el tono. Ah, va. Pachuco se acercó y encendió otro cigarro. Pues aguas, porque últimamente hay mucho cabrón raro preguntando por gente desaparecida. Clara se tensó. ¿Qué clase de gente?, preguntó ella directa. Pachuco la miró, sorprendido por el tono. Luego bajó la voz. Mira, no me meto en broncas, ¿ok? Pero hace como una semana, en una fonda por Cárdenas, llegó un chofer nuevo. Dijo que venía de Veracruz y traía carga privada. Pero lo raro fue que sabía nombres de gente que ya ni deberías mencionar. ¿Qué nombres?, insistió Clara. Pachuco dudó, miró a Ramiro y luego a ella. Uno que me heló el cuerpo fue el Chivo. Ese güey trabajó para los Gutiérrez. Lo creí muerto. Clara dio un paso al frente. ¿Lo viste tú, al tipo que lo mencionó? Sí. Cara larga, barba mal cuidada, como de 40 y tantos, dijo que estaba buscando unos papeles. Me preguntó si conocía a una tal Lucía, pero no dijo más, solo eso. Ramiro tragó saliva. Clara estaba congelada. ¿Recuerdas qué camión manejaba? ¿Color? ¿Placas? Lo que sea. Verde militar, viejo, placas tapadas con lodo, pero traía un sticker en el espejo, una calavera con una rosa negra. Eso no se me olvida. Clara sacó el cuaderno como un rayo, dibujó el símbolo. ¿Así? Pachuco asintió, ahora visiblemente nervioso. ¿Quién eres tú, morra? Alguien que busca lo que ustedes prefirieron olvidar. Pachuco apagó el cigarro contra la suela de su bota. Pues que sepas que si estás tras el Chivo, no lo hagas sola. Ese güey no amenaza, actúa. Clara no respondió. Solo cerró el cuaderno, agradeció con un leve gesto y se dio la vuelta. Ramiro se despidió con un apretón de manos, pero Pachuco ya no sonreía. Solo le dijo al oído, «La estás metiendo a lo hondo, lobo, y no sé si sepa nadar». Ramiro subió al camión, sintiéndose más viejo de golpe. Clara estaba con la mirada clavada en el camino. «Ese símbolo», dijo ella, «lo vi en una foto que Lucía guardaba. No lo entendí entonces, pero ahora sí». ¿Y qué significa? Que estamos más cerca, pero también más vigilados. Ramiro encendió el motor, pero esta vez el rugido no le dio fuerza, le dio miedo. Y no por él, por ella, porque el camino ya no tenía vuelta, y los rostros del pasado estaban saliendo del polvo. La carretera se estiraba frente a ellos como una línea interminable. Ni una palabra había salido en más de una hora. Solo el motor vibrando bajo los pies, el viento colándose por la ventanilla abierta y el eco de los pensamientos dando vueltas en la cabeza de ambos. Ramiro tenía los ojos fijos en el asfalto, pero cada tanto le lanzaba una mirada a Clara. Ella iba recostada contra la ventana, los brazos cruzados y la vista perdida en el horizonte, como si esperara que algo o alguien apareciera en la línea donde el cielo toca la tierra. Ese silencio no era incómodo, era espeso, como una pausa antes de una tormenta. Ramiro rompió la calma con una pregunta que se le atoraba desde hace rato. ¿Nunca pensaste en dejar de buscar? Clara no contestó de inmediato. Se acomodó en su asiento y sacó de la mochila una bolsita de tela que parecía hecha a mano. La abrió con cuidado, como quien abre una herida vieja. De adentro, sacó una foto desgastada por el tiempo. «La tomé un mes antes de que desapareciera», dijo sin mirarlo. «Fue en un meeting. Estábamos frente a una bodega vieja, donde ella decía que guardaban algo más que mercancía». Ramiro tomó la foto. Lucía era más joven de lo que imaginaba. Sonrisa franca, ojos vivos, cabello suelto que le caía sobre los hombros. Tenía una manta con letras rojas. No más silencio. Detrás de ella, un grupo de hombres con cara de pocos amigos la miraban desde lejos. Uno en particular llamó la atención de Ramiro. «¿Ese de camisa gris?» Clara asintió. «Es el polvo. Aún no lo sabíamos en ese entonces, solo que aparecía donde había ruido. Después supe que era más que un chofer, era enlace.
Ramiro le devolvió la foto con cuidado. ¿Y qué pasó después? Una semana después, Lucía no volvió a casa. Me dijeron que se había ido, que estaba harta. Pero yo encontré su celular tirado en un terreno baldío. Nadie quiso investigar, nadie movió un dedo. La rabia le vibraba en la voz, pero no se quebraba. Había aprendido a contenerla, a usarla. Yo también perdí a alguien, dijo Ramiro de pronto. Mi esposa murió por un imbécil que yo conocía, un tipo que me pidió manejar mi camión porque estaba cansado. Yo lo dejé. Se quedó dormido al volante. Marta nunca volvió. Clara lo miró, sorprendida por la confesión. ¿Lo buscaste? ¿Le hiciste algo? Lo busqué, pero no hice nada. Tenía una hija pequeña y una esposa enferma. ¿De qué me servía arruinarles la vida también? ¿Y eso te dio paz? Ramiro pensó un segundo. No, pero me dio algo más. Un motivo para no dejar que las cosas pasen sin decir nada. Por eso no te bajé de la mula cuando subiste. Algo en tu mirada me dijo que este viaje no era solo tuyo. Clara guardó la foto en silencio. A veces siento que la voy a encontrar, pero no sé si quiero verla viva o muerta. Vas a encontrar la verdad, dijo Ramiro seguro, y eso ya es algo. La carretera seguía. El cielo comenzaba a teñirse de naranja, y entre los dos, sin necesidad de palabras, el lazo se hizo más fuerte. Porque cuando alguien comparte su silencio contigo, ya no es pasajero, es compañero de camino. La mula se detuvo frente a una gasolinera solitaria en medio de la nada, justo antes de entrar a las afueras de Cintalapa. Era de esas paradas viejas, con un solo surtidor funcionando y una tiendita con luces parpadeantes. El reloj del tablero marcaba las 3:15 de la mañana. 5 minutos y seguimos, dijo Ramiro apagando el motor. Clara asintió y bajó sin prisa. El aire era denso, cargado de tierra caliente y humedad. Un perro callejero cruzó el terreno de grava sin prestar atención a nadie. Todo parecía normal, hasta que Clara se detuvo en seco, como si una ráfaga invisible la hubiera empujado hacia atrás. ¿Qué pasó?, preguntó Ramiro, saliendo también del camión. Ella no contestó. Se quedó clavada viendo al fondo, donde un hombre con gorra y chaqueta clara salía del baño. Alto, flaco, con una barba rala y los ojos escondidos bajo el ala de la gorra. Clara lo reconoció. No necesitó acercarse. No gritó, no corrió, solo lo miró, y él la sintió. El hombre volteó, como si un fuego lo hubiera tocado por la espalda. Sus ojos se encontraron. Y aunque intentó fingir que no pasaba nada, el paso que dio hacia atrás lo delató. Ramiro se adelantó, confuso. ¿Lo conoces? No, pero él sí me conoce a mí, dijo Clara, bajando la voz. Es uno de los que vigilaban la casa de Lucía. Lo vi en una foto, no olvido esa cara. El hombre giró de inmediato y entró a la tiendita. Ramiro reaccionó al instante. ¿Qué vas a hacer? Nada, solo observarlo. A veces el miedo hace hablar más que la presión. Clara se acercó a la entrada, lo suficiente para verlo desde afuera. El tipo pedía un café, nervioso, mirando de reojo. Claramente la había reconocido también. «Está huyendo», dijo Ramiro. «Mira cómo tiembla. Eso es bueno, significa que hay algo que esconder». El hombre salió con el vaso de café y caminó hacia una camioneta estacionada al fondo. Clara dio un paso más. Él la vio y con voz trémula lanzó un intento de defensa. «Yo no sé nada, señora, ya ni ando con esa gente». Clara no levantó la voz. «¿Qué hiciste con mi hermana?» «Nada. Yo solo vigilaba. No sabía qué iban a hacerle. Yo no tuve parte». Ramiro se acercó, tenso. «¿Quién era tu jefe?» «El chivo. Él daba las órdenes. A nosotros solo nos pagaban por avisar si ella se movía». El miedo le salía por los poros. Clara dio otro paso, no lo tocó, no lo amenazó, solo lo miró, una mirada que pesaba como piedra. «¿Y ahora sigues con ellos?» «No, yo me fui, lo juro. Me mandaron callar, me fui al norte, me escondí, por eso nadie me ha visto». Ramiro tragó saliva, esa conversación se estaba volviendo peligrosa. «Clara, ya», dijo intentando calmarla. «Ya soltó lo que tenía».
Ella lo ignoró. ¿Dónde está el chivo? No sé. Se mueve. Nadie sabe dónde duerme, pero a veces va a San Martín, a la vieja bodega. ¿La del letrero caído? Esa misma. Pero no vayan, no se metan. Esa gente no juega. Clara bajó la mirada por un segundo, luego levantó la barbilla. Gracias por tu miedo. Me confirma que voy en la dirección correcta. El hombre subió a su camioneta y arrancó con las llantas patinando sobre la grava. Se fue sin mirar atrás. Ramiro regresó al volante con el estómago revuelto. No sé si hiciste bien o mal, Clara, pero ya estamos metidos hasta el cuello. Lo sé. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a esa bodega? No aún. Primero necesitamos saber si nos están siguiendo. Porque si él apareció aquí, es porque sabían que vendríamos por esta ruta. Ramiro prendió el motor. El ruido le ayudaba a ordenar sus pensamientos, pero no podía quitarse la imagen del tipo temblando frente a Clara. Esa mujer no gritaba, no golpeaba, solo miraba, y con eso era suficiente para sacudirle el alma a cualquiera. Antes de salir de la gasolinera, Ramiro volteó hacia ella y soltó casi sin pensarlo: si te hubieras quedado en casa, si hubieras dejado que esto se enterrara, ¿crees que estarías más tranquila? Clara lo miró largo rato. Luego dijo: no, estaría viva por fuera y muerta por dentro. Y así, sin decir más, arrancaron. Pero ahora te pregunto a ti, que vas escuchando esta historia, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Seguirías el camino o te darías la vuelta? Déjalo en los comentarios, porque no todos están listos para cruzar esa línea. Pero Clara ya lo hizo, y Ramiro ya no puede regresar. La noche cayó densa y sin estrellas sobre el tramo solitario rumbo a Tuxtla. Ramiro conducía en silencio, con las luces largas devorando la carretera negra. Clara no había dicho una palabra desde que salieron de la gasolinera. Fue hasta que dejaron atrás el último poblado que su voz rompió la oscuridad. Te voy a contar todo, dijo sin mirarlo, porque ya no puedo cargarlo sola. Y porque, aunque no lo digas, ya estás dentro. Ramiro solo asintió. No quiso interrumpir. Lucía era brillante. Desde niña, preguntaba todo, no tragaba cuentos. Cuando terminó la prepa, se metió a estudiar comunicación y ahí fue donde cambió todo. ¿Por qué? Porque descubrió que el silencio es negocio, que mientras más se calla, más se gana. Empezó a investigar cosas pequeñas, corrupción en su escuela, desvío de becas, y luego se topó con algo que no estaba en ningún plan: chicas desapareciendo de rancherías cercanas. Nadie hablaba de eso, nadie hacía nada, ni los medios, ni la policía. Ramiro la miró de reojo. Clara tenía la mirada fija en el frente, pero sus manos temblaban levemente sobre las piernas. Empezó a ir a fondas, a terminales, a talleres, tomaba notas, grababa voces con su celular, hacía mapas de rutas, decía que había un patrón y que los Gutiérrez estaban detrás. ¿Y tú? Yo le decía que tuviera cuidado, que se calmara, pero Lucía era fuego. No escuchaba advertencias, ella quería justicia, no sabía que había gente que mataba por evitarla. Clara respiró hondo. Luego soltó lo que llevaba años guardando. Una noche me llamó llorando, me dijo que la estaban siguiendo, que alguien le había revisado sus cosas, que se sentía observada. Le dije que se viniera conmigo. Me colgó. Nunca volvió. Ramiro bajó la velocidad. ¿Cuánto tiempo tardaste en denunciar? Un día. Fui a la policía, llevé su computadora, su cuaderno. Me preguntaron si tenía novio, si se había peleado con alguien. Dijeron que tal vez se había ido por voluntad propia. ¿Y tú qué hiciste? La busqué, toqué puertas, volví a sus rutas, escuché rumores, nadie me decía nada claro, hasta que encontré la USB. ¿Qué había ahí? Videos, nombres, grabaciones, incluso fotos de camiones y placas, pero nada que conectara todo. Era como un rompecabezas con piezas mezcladas. Ramiro tragó saliva. ¿Y por qué no llevaste eso a los medios? Lo intenté. Una periodista me recibió en Veracruz. Me dijo que investigaría. A la semana renunció. Dijo que era muy peligroso.
Clara sacó de su mochila una carpeta delgada, la abrió sobre su regazo. Aquí está todo lo que me queda, lo demás desapareció, como ella. Ramiro la miró en silencio. Sintió una mezcla de rabia, impotencia y admiración que no sabía cómo acomodar en el pecho. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué volver? Clara lo miró a los ojos. Porque nadie más va a hacerlo. Porque ya no quiero vivir con la duda. Y porque sé que ella no descansará hasta que alguien le dé voz. Un bache sacudió la cabina. Ramiro reaccionó tarde. Casi se sale del carril. ¡Chingao, Ramiro! Clara lo sostuvo del brazo. Perdón, estoy bien. Es solo que esta historia está más pesada de lo que pensé. Ella lo soltó despacio. No tienes que seguir, ¿sabes? Ramiro la miró, con los años en los ojos, con la vida encima. Sí tengo, porque si tú puedes cargar todo esto, yo puedo manejar unas cuantas horas más. Un leve silencio los envolvió, pero no era el mismo de antes. Era uno de esos silencios que se sienten como un pacto. Clara cerró la carpeta y dijo, «Vamos a San Martín». Ahí empezó todo. ¿Y ahí va a terminar? Ella no respondió. Solo sacó del bolsillo una cadenita con una medalla pequeña. Era de ella. Nunca se la quitaba. Cuando encontré su celular, esto estaba tirado al lado. Ramiro miró la medalla. Era simple. Un corazón con una cruz. Nada especial para el mundo, pero sagrado para Clara. ¿Crees que está viva? No lo sé, pero si no la encuentro, quiero que al menos sepan que existió. El camión siguió avanzando en la oscuridad. Afuera, el mundo dormía. Pero dentro de esa cabina, una historia que había sido enterrada comenzaba a gritar. Porque la verdad siempre vuelve. Y esta vez no venía sola. El amanecer apenas comenzaba a colorear el cielo cuando Ramiro decidió detenerse. Eligió una curva amplia, poco transitada, con vista a una cañada profunda. Apagó el motor y se quedó en silencio. Clara abrió los ojos, adormilada, pero no dijo nada. Algo en el aire le avisó que no era una parada cualquiera. Ramiro bajó del camión, caminó unos pasos y se quedó mirando al horizonte. El aire fresco pegaba en la cara, pero no le despejaba la mente. Clara lo siguió sin apurarse. «¿Qué pasa?», preguntó. Él tardó en responder. «Estoy pensando». «¿En qué? ¿En si debo seguir o no?» Ella se quedó quieta. Lo miró con seriedad, no con enojo, ni con reclamo, solo con una calma que dolía. «¿Y qué te dice tu cabeza? Que este camino ya no es mío, que esto es demasiado grande, que me estoy metiendo en broncas que no voy a poder cargar. ¿Y el corazón?». Ramiro se giró hacia ella. «El corazón está hecho un cagadero. Una parte quiere seguir, pero la otra solo quiere sobrevivir». Clara no dijo nada por un rato. Luego se acercó y se sentó sobre una piedra justo frente a él. «No te estoy obligando, Ramiro, nunca lo hice. Si decides bajarte aquí, lo entiendo. Pero si decides quedarte, no lo hagas por lástima, ni por miedo. No es lástima». La voz de Ramiro sonó firme pero cansada. «Es que hace años que no siento que importo en algo, que mi existencia tenga peso, ¿me entiendes?». Ella asintió. «Sí, porque yo también me sentí así cuando nadie me creyó, cuando la búsqueda se volvió rutina, cuando hasta mi propia familia me decía que ya soltara». Ramiro respiró hondo. La garganta se le cerró un poco. «Yo no tengo a nadie, no hay quien me espere en casa, ni hijos, ni hermanos, ni vecinos que me extrañen. Solo este camión y tú». Clara lo miró a los ojos. «Entonces tal vez sí estás en el camino correcto, pero esta decisión es solo tuya». Él bajó la mirada. Miró el polvo en sus botas, las manos arrugadas, el reloj viejo que ya no marcaba bien la hora, y entonces lo supo. Se puso de pie, se sacudió los pantalones y caminó hacia la mula. Abrió la puerta con decisión, volvió al asiento del conductor y encendió el motor. «¿Eso significa?», preguntó Clara subiendo detrás de él. Ramiro no la miró. Solo agarró el volante con fuerza y soltó. «Significa que si me van a matar en este camino, por lo menos será por algo que vale la pena». Clara se acomodó en su asiento.
No dijo nada, pero en su rostro apareció algo que no se le había visto en todo el viaje. Respeto. Gracias, susurró. No me des las gracias todavía. Este viaje puede ponerse más feo de lo que ya está. Lo sé. Y con eso la mula volvió al asfalto, con el sol naciendo detrás y un cruce invisible ya traspasado. Porque una vez que uno decide quedarse, ya no se es solo testigo, se vuelve parte de la historia. Y Ramiro acababa de elegir su lugar en ella. Las carreteras del sur son un universo aparte. Hay códigos, silencios, letreros que no están pintados en ninguna señal. En los días que siguieron, Ramiro y Clara se sumergieron en ese mundo. Ya no eran solo un chofer y su pasajera, eran dos piezas sueltas intentando armar un rompecabezas con voz ajena. Ramiro, que antes solo usaba el radio para pedir paso o avisar de algún bache, ahora escuchaba con atención las conversaciones cortadas en la frecuencia. Aprendió a leer entre líneas cuando alguien hablaba de cargas delicadas, paquetes que no se revisan o clientes especiales, palabras que antes no le decían nada, ahora eran pistas. ¿Escuchaste eso?, preguntó Clara una noche cuando un tipo mencionó en clave: la niña ya está en camino, vía alterna. ¿Sí? ¿Crees que...? No creo, estoy segura. Hay cosas que no cambian, solo se disfrazan. Ramiro apuntaba todo en una libreta improvisada. Clara revisaba las rutas, comparaba fechas, ubicaciones, usaban los descansos en paradores y talleres como excusa para hablar con otros choferes. Y entre tacos, cervezas y miradas esquivas, la verdad empezaba a soltarse, pero con cuentagotas. En una fonda de Atlixco, mientras comían en una mesa arrimada al fondo, un viejo trailero apodado El Cañas soltó algo sin querer. Ese tal Casillas se volvió fantasma desde que pasó lo de la muchacha. Clara levantó la vista de inmediato. ¿Qué Casillas? El Cañas la miró como si se hubiera arrepentido al instante. Nada, mija, me confundí. No, no te confundiste. ¿Quién era?, insistió Ramiro. Un chofer, trabajaba para los Gutiérrez, callado, cumplidor, hasta que un día se largó sin decir nada. Dicen que fue él quien llevó a la chava. Clara sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. ¿Dónde puedo encontrarlo? El Cañas se encogió de hombros. Dicen que vive por la zona norte de Veracruz, en un pueblito sin nombre, pero nadie se ha atrevido a buscarlo. El que lo busque, lo encuentra muerto. O lo encuentra con la verdad, dijo Clara en voz baja. Ramiro le tocó el brazo con sutileza. Ya no para detenerla, solo para hacerle saber que estaba ahí. Las noches en la mula ya no eran de silencio. Ahora hablaban, no mucho, no todo el tiempo, pero lo justo para conocerse más. ¿Tuviste hijos?, preguntó Clara una noche mientras compartían una torta. No, Marta no podía. Y luego, ya no hubo después. ¿Y nunca te volvió a dar por amar? Ramiro se rió, no por burla, sino por la tristeza. Después de ella, me volví parte del camión. Ni me planteaba tener a alguien más, hasta que tú te subiste, y ahora siento que manejo por alguien más que yo. Clara no contestó, solo le ofreció la mitad de su refresco. Gracias por quedarte, dijo al fin. Gracias por hacerme parte. Un día, mientras pasaban por la zona industrial de Orizaba, la radio lanzó un mensaje inesperado. Ojo con la ruta del ingenio. Están limpiando antes de la llegada del viejo. Clara se incorporó. ¿Qué es la ruta del ingenio? Es una vía alterna. Nadie la usa a menos que quiera evitar vigilancia. ¿Y quién es el viejo? Ramiro negó. No sé, pero quien sea, lo están esperando. Clara abrió el mapa con rapidez. Apuntó con el dedo. Aquí, esta zona conecta con una de las bodegas marcadas en la USB. Ramiro frenó el camión en una salida poco transitada. Bajaron y caminaron hasta una vieja reja oxidada. Al fondo, apenas visible entre árboles, había un galpón sin ventanas. ¿Entramos?, preguntó él. No hoy. Primero veamos si alguien sale. Pasaron horas escondidos observando. Y justo cuando pensaban que no habría movimiento,
Una camioneta negra salió por la parte trasera. En la parte trasera, una figura, cabello largo, mirada baja. Ramiro la vio, Clara también. No hablaron, pero supieron una cosa. Las voces del camino ya no eran solo ecos, eran guías, y los estaban llevando a la verdad. Entrar a Monterrey fue como cruzar una frontera invisible. Las montañas vigilaban desde lejos y el calor pegaba seco, distinto. La ciudad no dormía, no parpadeaba. Todo era ruido, motores, polvo, urgencia. Ramiro y Clara llegaron por la 85, después de casi 2 días de ruta sin parar. El camión había aguantado bien, pero ellos no tanto. Ambos traían el cuerpo cansado y los ojos duros. Aquí fue donde dijeron que estaba el taller, ¿no?, preguntó Ramiro bajando la velocidad al entrar a un callejón lleno de locales mecánicos. Sí, Taller El Güero. El contacto de Veracruz dijo que ahí arreglan los vehículos de los Gutiérrez, o de los que aún trabajan para ellos. Clara revisó el mapa una vez más. Detente aquí, es ese, un portón azul descascarado, sin letrero visible, solo un número mal pintado, 43A. Ramiro apagó la mula. Ambos bajaron, sintiendo en la piel ese aire espeso que anunciaba peligro. El taller olía a grasa vieja, sudor y metal quemado. Un joven con auriculares los miró raro, pero los dejó pasar hasta el fondo, donde un hombre de unos 60, canoso, manos negras, mirada aguda, revisaba un motor. ¿Tú eres el Güero?, preguntó Clara. El hombre levantó la vista con calma. No parecía sorprendido. Depende. ¿Quién pregunta? Alguien que viene de parte de Rubén, de Oaxaca. El Güero se secó las manos con un trapo. Rubén, el del taller en San Cristóbal. Vaya, ese viejo sigue vivo. Pensé que se lo había tragado su pasado. Ramiro dio un paso al frente. Estamos buscando una lista, fechas, nombres, rutas. Él dijo que tú podrías tener una copia. El Güero los midió de arriba abajo. No era tonto. Sabía que no estaban jugando. Sí, la tengo, pero eso no es gratis, y no hablo de dinero. Hablo de lo que pasa si alguien se entera que yo les di eso. Nadie lo sabrá, dijo Clara. Solo queremos saber la verdad. El Güero se metió a una oficina pequeña al fondo, salió con una carpeta gruesa, usaba una liga para mantenerla cerrada, la puso sobre la mesa. Aquí hay registros de más de 5 años. Camiones, fechas, choferes, destinos, cargas especiales. Solo hay una copia. Clara abrió la carpeta y comenzó a pasar hojas. Sus dedos temblaban. Ramiro miraba con atención hasta que un nombre lo detuvo en seco. No puede ser... ¿Qué?, preguntó Clara. Ramiro señaló una hoja. Ese nombre, Julián Herrera. Era mi compa. Manejó conmigo en los 90. Compartimos rutas por todo el sur. ¿Crees que esté...? No lo sé, pero si está en esa lista no era un inocente. Clara buscó otra hoja. Había fechas cercanas a la desaparición de Lucía. Una coincidía con la última vez que fue vista en una terminal de Tabasco. ¿Tu amigo vivía en Veracruz? No, vivía en Saltillo, pero viajaba mucho. Él fue quien me presentó a Marta, mi esposa. Clara lo miró. ¿Estás bien? No lo sé. Ramiro salió del taller sin decir más. Necesitaba aire. Cruzó la calle y se apoyó contra la mula, el corazón golpeándole el pecho. Clara lo siguió. ¿Lo conocías bien? Creí que sí. Éramos como hermanos. Nunca pensé... Nunca. ¿Y si él supo algo? Entonces me falló como amigo. Y me falló con Marta. Clara no insistió. Sabía que esa clase de traición no se digería fácil. Podemos buscarlo. Hablar con él. Saber si fue cómplice o solo una pieza más. Ramiro asintió despacio. Sí, pero si él tiene algo que ver con lo que le pasó a tu hermana, no sé qué voy a hacer. No estás solo. Eso es lo que me da miedo. Que no estés solo y tú pagues por mis errores. Con la carpeta en mano subieron de nuevo al camión. Clara colocó el documento sobre el tablero. Ahora sí tenemos una ruta real. ¿Y cuál es el siguiente paso? Saltillo. Ramiro encendió el motor. La mula respondió ronca, como si también supiera que venía un tramo difícil.
Prepárate, Clara, porque si lo que vamos a encontrar allá es verdad, Monterrey no será lo que arde, seremos nosotros. Y mientras el camión se perdía entre el concreto y el humo de la ciudad, el pasado comenzaba a arder por dentro. Porque no hay fuego más letal que el que viene de la traición. Y Ramiro estaba a punto de caminar entre sus propias cenizas. El camino hacia Saltillo era largo y seco, y aunque el sol apenas asomaba por el horizonte, el calor ya comenzaba a apretar. Ramiro conducía en silencio, pero su mente iba en otro lado. Clara dormía a su lado, acurrucada contra la puerta. La libreta con los nombres estaba sobre el tablero. Ramiro la había leído 2 veces, y aún así, algo en su estómago no lo dejaba en paz. Apretó el volante con fuerza, como si de ahí pudiera sacar valor. Su mente volvió a una tarde en los 90, cuando Julián, su viejo amigo, le ofreció un viaje especial. «Es una carga sin papeles, pero bien pagada», le dijo. «Solo no preguntes». Ramiro aceptó. La necesidad apretaba. Marta estaba enferma y los hospitales no perdonaban a los pobres. Ese viaje había sido rápido. 2 cajas cerradas, vigilancia discreta. Nunca supo qué llevaba, nunca quiso saber, hasta ahora. Clara despertó al notar que el camión bajaba la velocidad. Se frotó los ojos y miró alrededor. «¿Todo bien?». Ramiro no respondió al instante. Se orilló en una recta larga, con vista a un campo árido. Apagó el motor. «Necesito decirte algo». Clara lo observó, seria. «Te escucho. Hace años transporté algo que no me cuadraba. Fue una sola vez, con Julián. Nunca supe qué era y no quise saber. Solo manejé». Clara mantuvo el silencio. «Tenía miedo», continuó él. «Marta estaba mal y el dinero no alcanzaba. Pensé que si no preguntaba, no era mi culpa. ¿Y ahora crees que sí lo era?». Ramiro tragó saliva. «No sé, pero si lo que llevé tenía que ver con lo que le pasó a tu hermana». «Ramiro», interrumpió Clara, suave, firme. «No te estoy juzgando. Yo también tomé decisiones por miedo, por necesidad. Lo que importa es lo que haces ahora». Él la miró con los ojos enrojecidos. «Y si fui parte, aunque fuera sin saberlo, entonces haz lo que nadie hizo por Lucía. Enfrenta la verdad y actúa». Ramiro bajó del camión. Necesitaba caminar, mover el cuerpo para sacar la culpa que se le estaba metiendo en los huesos. El viento soplaba seco, levantando polvo y recuerdos. Julián no me dijo nada, solo me pidió que confiara, y yo confié, porque éramos como hermanos. Clara lo siguió a unos pasos. Tal vez él tampoco sabía todo, o tal vez sí, pero eso ya lo sabremos. Ramiro se detuvo. «¿Y si me odias después? No vine buscando héroes, Ramiro, vine buscando la verdad, y tú eres el único que no me ha dado la espalda». El silencio que siguió fue distinto. No era culpa, era alivio. Volvieron al camión. Ramiro encendió el motor sin decir más. El rugido sonó menos pesado esta vez. Clara puso una mano sobre el tablero donde estaba la libreta. «Vamos por él. Julián tiene que decirnos lo que sabe». «Sí», dijo Ramiro con voz más firme, «pero esta vez no lo voy a escuchar como amigo. Lo voy a escuchar como alguien que merece saber la verdad. Y si miente, entonces no me quedará duda de qué lado estuvo». Clara asintió. Y por primera vez desde que iniciaron el viaje, fue Ramiro quien tomó la delantera emocional. Él marcó el ritmo. Él enfrentó su sombra, porque no hay carga más pesada que la de la conciencia. Y la de Ramiro por fin empezaba a liberarse. Pero solo un paso. Lo más difícil estaba por venir. La madrugada los atrapó a mitad de la nada, en un parador viejo donde solo el café y el silencio estaban disponibles. Clara revisaba la libreta. Ramiro fumaba con la vista fija en la negrura del horizonte. Entonces sonó el teléfono. Un número desconocido, sin nombre, sin lugar. Clara contestó sin pensarlo. «Bueno».
Una voz rasposa, baja, sin emoción respondió: «Están buscando en la dirección equivocada. Si de verdad quieren saber qué le pasó a Lucía, vayan a la frontera». «¿Quién eres?» «No importa». Pero ella estuvo allá, muy cerca de la línea, muy cerca de salir, hasta que la detuvieron. Clara apretó el celular contra la oreja. «¿Dónde exactamente?» «Ciudad Acuña. Pregunten por la Casa Roja». Y colgó. Ramiro apagó el cigarro. «¿Qué fue eso?» Clara lo miró. «Una pista, la más clara hasta ahora. Vamos a la frontera». Ramiro arrancó la mula con una sensación en el pecho que no podía definir. No era miedo, no era duda, era algo más profundo. Clara acomodó el asiento y guardó la libreta. «Esta vez puede ser que sí, que la encontremos, viva o no, pero la encontremos». «¿Y tú estás lista para eso?» «Estoy lista desde que la perdí». Conforme avanzaban, el paisaje cambiaba, la vegetación se secaba, el cielo se abría más, el aire se volvía menos denso, pero más tenso. La frontera se sentía, aunque aún no se veía. Ramiro miró por el retrovisor. «¿Y si es una trampa? Entonces la enfrentamos». Horas después, mientras cargaban combustible en Monclova, Ramiro se animó a decir lo que traía atascado desde la noche anterior. «Clara, tengo que confesarte algo más». Ella se giró, atenta. «Yo también fui al norte hace años, mucho antes de que todo esto pasara. Ayudé a mover camiones que no debían ser revisados. Nunca vi nada. Pero después escuché rumores, chicas, gente. ¿Por qué lo hiciste?» «Porque no sabía decir que no, porque era cobarde. Porque era fácil cerrar los ojos cuando uno tiene el estómago lleno». Clara no respondió enseguida. Luego, con voz firme, soltó: «No me importa lo que hiciste antes, me importa lo que estás haciendo ahora». Ramiro asintió. «Gracias. Pero también te digo una cosa, Ramiro. Si nos topamos con los que lastimaron a Lucía, no esperes que los perdone». «Ni yo». La carretera a Ciudad Acuña era recta, caliente, peligrosa. Camiones solitarios, señales gastadas, patrullas que no se detenían. El polvo cubría todo como si fuera una advertencia. Ramiro iba callado. Clara también. Pero el silencio no era incómodo. Era denso, cargado de algo que solo se siente cuando el final se acerca. Ya no era solo justicia. Ya no era solo una hermana. Era redención. Ramiro lo supo cuando vio el letrero: «Bienvenidos a Ciudad Acuña». Miró a Clara. «¿Lista?» Ella asintió. «No vamos a escapar. Vamos a terminar lo que empezamos». Y él, por primera vez, se sintió completo, porque no había redención sin enfrentar el fuego. Y ellos ya estaban dentro. Ciudad Juárez no era solo frontera, era herida abierta, era sombra. Clara lo supo apenas pusieron un pie en sus calles. Todo tenía un aire denso, como si la tierra misma guardara secretos que nadie se atrevía a escarbar. Habían llegado siguiendo las indicaciones que un nuevo contacto anónimo dejó por mensaje. En la colonia Anapra, calle sin nombre, portón gris, número 07, solo toquen una vez. Ramiro estacionó la mula lejos. Caminaron las últimas cuadras bajo un sol que pegaba como castigo. Al llegar, el lugar no parecía una casa, más bien un almacén abandonado con grafitis borrosos y perros ladrando desde algún rincón. Clara se adelantó y tocó la puerta, una sola vez. Después de unos segundos, se abrió apenas. Un rostro asomó, un hombre flaco, de piel curtida y ojos hundidos. «Clara, no pensé que vendrías», dijo con voz ronca. «¿Sabes por qué estoy aquí?» Él asintió y abrió la puerta del todo. El lugar por dentro era aún más sombrío. Sin ventanas, sin muebles, solo cajas viejas, una mesa de plástico y una laptop sobre un bote de pintura. «Me llamo Hugo, y sí, conocí a Lucía», dijo el hombre, mientras cerraba la puerta con seguro. Ramiro se mantuvo firme, cerca de Clara con los puños apretados. Ella llegó a Juárez hace casi 2 décadas. Venía siguiendo una pista. Quería cruzar para denunciar todo allá en Estados Unidos, pero no llegó.
Clara lo miraba con los ojos fríos. ¿Qué le hicieron? La atraparon antes de que cruzara. La metieron en una casa segura. Pero alguien la delató. Cuando me enteré, ya era tarde. Ramiro se acercó. ¿Está muerta? Hugo bajó la mirada. Sí, y no fue rápida. Clara sintió que el mundo se le deshacía por dentro, pero no lloró. Solo bajó la vista, respiró profundo y dijo: ¿Dónde está? No lo sé con certeza, pero tengo algo más. Se acercó a la laptop y abrió una carpeta. Mostró fotos, documentos escaneados, registros de desapariciones recientes, rostros jóvenes, chicas que nunca fueron noticia. Ellas siguen atrapadas, dijo. Algunas aún en la red. Otras, nadie sabe. Clara tocó la pantalla con los dedos temblorosos. ¿Esto es actual? De hace 3 meses. Aún están operando. Ya no los Gutiérrez. Ahora es otra célula, pero con las mismas rutas, los mismos silencios. Ramiro miró a Clara esperando que se quebrara, pero no. Se irguió como si acabara de entender el siguiente paso. ¿Tienes una copia de todo esto? Sí, pero si lo usas te vas a quemar con gente muy pesada. No me importa, dijo ella. Ya no busco a Lucía. Ahora voy por todas. Ramiro tragó saliva. ¿Estás segura? Más que nunca. Hugo le entregó una memoria USB. Aquí está todo. Pero si la vas a usar, hazlo bien. No la sueltes en redes. Llévala donde pueda doler. Clara lo miró a los ojos. Gracias por decirme la verdad. No fue por valor. Fue por culpa. Ella asintió. Entendía ese sentimiento mejor que nadie. Ya de vuelta en el camión, Ramiro no encendió el motor. Solo se quedó sentado, viendo cómo Clara sostenía la memoria con fuerza. Te lo juro, Clara, si no te detuve cuando buscabas justicia, menos lo haré ahora que buscas salvar a otras. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Lucía ya no está, pero al menos su muerte va a servir para algo. Va a mover tierra, Clara, y va a doler, pero vamos a hacerlo juntos. Sí, dijo ella, mirando el horizonte polvoso que era Juárez. Vamos a hacerlo bien. Y en ese momento, Ramiro supo que no había regreso. Ya no era venganza, ya no era redención, era propósito. Y Clara ya no estaba sola. La carretera que salía de Ciudad Juárez parecía más desierta de lo normal. No era solo el paisaje, era la sensación, el vacío que deja una verdad definitiva. Clara miraba por la ventana, sin pestañear, con la USB apretada en el puño, como si ahí estuviera el corazón de su hermana. Ramiro conducía con los nudillos blancos sobre el volante. Sabía que ella estaba procesando todo. Sabía que no podía meter palabras donde no cabían, así que dejó que el motor hablara por él. Fue ella quien rompió el silencio, después de kilómetros sin decir nada. No puedo parar, Ramiro. No después de esto. Él asintió sin mirarla. No esperaba que lo hicieras. Muchos lo habrían hecho. Sí, pero tú no eres muchos. Ella se recargó contra la ventana, pero no para descansar. Era como si la decisión le acabara de reafirmar quién era. Voy a exponerlos, todos esos nombres, las rutas, las conexiones. Aunque me cueste lo poco que me queda, te queda más de lo que crees. En la siguiente parada, una gasolinera vieja en las afueras de Chihuahua, Ramiro bajó a llenar el tanque. Clara fue por café. Al volver, se lo entregó sin decir palabra. Él bebió un sorbo y luego la miró con calma. Clara, si vas a seguir, quiero quedarme contigo. Ella frunció el ceño. Ramiro, no me malinterpretes. No es por amor o por necesidad. Es porque te respeto, porque te creo. Y porque creo que esto ya no se trata solo de Lucía. Es más grande, más sucio. Clara lo miró con profundidad. ¿Y estás dispuesto a seguir arriesgando? Ya estoy arriesgado desde que frené aquella noche y te subiste. Lo único que puedo elegir ahora es cómo termino este viaje. Ella bajó la mirada, respiró hondo y luego asintió. Entonces quédate, pero no me sigas. Vamos juntos. Ramiro sonrió apenas. Eso ya lo tenía claro. En una fonda más adelante sacaron la USB.
Clara la conectó a su laptop vieja con el cuidado de quien maneja dinamita. Abrieron carpeta por carpeta. Cada archivo era una herida nueva. Nombres de víctimas, placas de camiones, apodos, códigos, videos, fotos. Ramiro sacó su libreta y empezó a cruzar información. Aquí está el patrón. Esta gente usa las mismas gasolineras, mismos puntos de descanso, todo está marcado. Y lo hacen pensando que nadie lo ve. Pero lo hemos visto todo. Clara guardó los datos en una nueva memoria, más pequeña, más segura. No vamos a soltarlo en internet, vamos a entregarlo directo, con pruebas, con impacto. ¿Y a quién? A una periodista, la única que no se vendió cuando lo de Lucía. Vive en Hermosillo. Ya hablé con ella. Ramiro asintió. Entonces, vamos a Hermosillo. Antes de dormir, Clara salió del camión y se sentó en la caja trasera. Ramiro la siguió, sin hablar. Solo se quedó ahí a su lado mirando las estrellas. ¿Tú nunca tuviste miedo?, preguntó ella, sin dejar de mirar el cielo. Todo el tiempo, pero aprendí a manejar con él sentado al lado. ¿Y ahora? Ahora tengo algo que me empuja más fuerte que el miedo. Ella giró apenas el rostro. ¿Qué? ¿Tú? El silencio fue suave esta vez, cálido, honesto. Gracias, dijo Clara. No por salvarme, por no dejarme sola. Aquí no hay salvadores, Clara. Aquí hay gente cansada de ver que nadie hace nada. Se quedaron ahí un rato más. Dos siluetas sentadas en un camión oxidado, mirando un cielo que ya no pesaba tanto. Y aunque no lo dijeron, ambos sabían que estaban más cerca del final. Un final que ahora sí podía cambiarlo todo. La cita fue en un café pequeño en el centro de Hermosillo. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Clara y Ramiro llegaron temprano sin decir mucho. La memoria con la evidencia iba en el bolsillo interior de la chaqueta de Clara, pegada al cuerpo, como si fuera un pedazo de su alma. La periodista, una mujer delgada, de mirada firme y manos que no temblaban, llegó puntual. Se sentó frente a ellos y no preguntó nada de inmediato. Solo miró la cara de Clara, como quien confirma una vieja historia. ¿Tú eres la hermana de Lucía? Sí, respondió Clara sin adornos. La mujer asintió. Ella nos dejó una semilla. Ustedes la hicieron crecer. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, solo un intercambio de manos y de miradas. La USB pasó de Clara a la periodista como si fuera el último eslabón de una cadena rota. Lo vamos a publicar, dijo ella. Pero no solo eso, vamos a presionar, vamos a exponer, vamos a romperles el silencio. Clara se quedó quieta unos segundos. Luego asintió. Eso es lo que quiero. No justicia para Lucía, justicia para las que todavía respiran. Horas después, en un estacionamiento vacío detrás de una estación de radio, Ramiro se quedó mirando la ciudad desde la cabina de la mula. ¿Y ahora?, preguntó. Clara sacó una hoja arrugada de su mochila. Era un nuevo mapa, marcado con puntos rojos, nombres nuevos, lugares donde se sabía que aún pasaban cosas, donde otras mujeres estaban siendo invisibles. Ahora empieza lo difícil, dijo ella. Ramiro sonrió leve, con ese gesto torcido que ya se le estaba haciendo costumbre. Pensé que ya habíamos pasado lo peor. No, lo peor fue no saber. Ahora sé, y eso me da fuerza. Ramiro la miró. Ya no como una pasajera, ya no como una víctima, como compañera, como motor. ¿Te vas a quedar en Hermosillo? No, si me quedo, me apagan. Tengo que moverme, tengo que seguir. Él lo supo antes de que ella lo dijera. Entonces vamos. Días después, la nota salió y explotó. Los nombres, los videos, las rutas, todo salió a la luz. Algunos negaron, otros huyeron, otros cayeron. No todos, pero los suficientes para que se sintiera como un inicio. Clara no dio entrevistas, no se tomó fotos, no buscó cámaras, solo siguió, de pueblo en pueblo, de estación en estación, dejando preguntas, poniendo luz donde nadie quería mirar.
Ramiro siguió con ella, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque por primera vez en muchos años tenía un para qué. No era amor, era otra cosa, más sólida, más pura. Era lealtad sin exigencia, era respeto que no pedía recompensa. Una noche, mientras acampaban cerca de Durango, Clara se quedó viendo el fuego que Ramiro había armado con madera vieja. ¿Sabes qué es lo que más miedo me daba? ¿Qué? Olvidarla, que un día ya no doliera, que se borrara su voz. Ramiro asintió. Eso no va a pasar. No, ya no, porque ahora todo esto también es de ella. Al amanecer, volvieron a la carretera. La mula rugía como siempre, pero con algo distinto. Como si el motor también supiera que cargaba otra cosa. Ya no era solo carga, era historia, era legado. En el espejo lateral, Ramiro alcanzó a ver el reflejo de Clara. Libreta en mano, mirada al frente, los ojos firmes. Él apretó el volante. ¿Lista? Siempre. Y la carretera se abrió otra vez. Infinita, sucia, viva. Porque hay tormentas que no matan, solo limpian. Y después de esa tormenta, ella no era una mujer cualquiera. Era fuego, era ruta, era voz. Y él, por fin, era parte de algo que valía la pena. El camino no se acabó. Apenas comenzó otro. Uno donde nadie más tendría que subir sola a un camión en medio de una tormenta. Uno donde Clara seguiría manejando la memoria. Y Ramiro, cuidando que no se apague nunca. A veces, la justicia no llega en forma de sentencia, sino en forma de memoria. Una memoria que no olvida, que arde, que insiste, como la de Clara, como la de tantas mujeres que siguen luchando, incluso después de haber sido silenciadas. Y a veces, lo más valiente no es gritar, es seguir adelante, aunque todo duela. Como Ramiro, que en su silencio encontró un propósito, porque todos, en algún momento, cargamos con algo. Lo importante es decidir qué hacer con ese peso. Si esta historia te movió, comenta abajo qué parte te tocó más. Cuéntanos, ¿qué habrías hecho tú si fueras Clara? O Ramiro, queremos leerte. Dale like si crees que estas historias deben ser contadas, si sientes que hay verdades que no pueden seguir escondidas. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que no está solo, que siempre hay un camino y que, a veces, el destino se encuentra en medio de la tormenta. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo relatos tan intensos, reales y conmovedores como este. Cada historia que contamos es una chispa, y tú, al estar aquí, formas parte de algo mucho más grande, una comunidad que no se queda callada. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, no todas las tormentas vienen para destruirte, algunas llegan para despertarte.